Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Tal como lo indicábamos en la parte anterior, hoy nos acompaña Omar Barbosa, diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad, presidente de la Fundación Democracia Social. Bienvenido a Venevisión. Muchas gracias, encantado de estar en esta casa. Bueno, como parlamentario, como ciudadano, su lectura sobre lo que pudiera ser el efecto fundamental de esta ley habilitante antiimperial o antiimperialista aprobada en el día de ayer en segunda discusión, que ya no va por 6 sino por 9 meses. Bueno, realmente es lamentable que el gobierno haya tomado temas tan serios como lo que están ocurriendo en Venezuela para tratar de evadirlos a través de shows políticos o de apariencias de que se están haciendo muchas cosas en una dirección que no es precisamente la que está esperando el pueblo de Venezuela. Es una ley habilitante totalmente innecesaria. Mira, el artículo 1 de la Constitución establece que Venezuela es un país soberano, independiente, establece todas las condiciones de un país democrático y de soberanía. Y el artículo 236, numeral 1, que se refiere a las atribuciones y competencias del presidente de la República, el numeral 1 le dice cumplir esta Constitución y las leyes, cumplir y hacer cumplir. De tal manera que el presidente lo que tiene es que ejercer sus atribuciones constitucionales y no estar pidiendo una ley habilitante que, por supuesto, esta Asamblea, que es un apéndice del Poder Ejecutivo, que no ejerce las funciones que le corresponde de control de los poderes y del control de la administración pública, sino que apoya lo que el Ejecutivo le solicita, se lo aprueba. No va a tener mayor trascendencia, más allá de que la puedan utilizar para perseguir a la oposición con un artículo que le metieron, de acuerdo al cual le pueden aprobar algunas decisiones de tipo administrativo o penal, con lo cual estarían violando la reserva legal en materia penal. Pero yo les recuerdo a los venezolanos que la última ley habilitante aprobada fue para que Maduro tuviera todas las atribuciones posibles para combatir la corrupción. ¿Y qué pasó con los 20.000 millones de dólares de las empresas de maletín? ¿Qué está pasando ahorita con el escándalo de Andorra y de todos los testaferros que andan por ahí regando millones de dólares de las arcas públicas venezolanas? Y el gobierno no toma ninguna iniciativa. Si queremos defender la soberanía, ¿por qué el gobierno no ha dicho nada sobre el Esequibo? Cuando el gobierno de Guyana está mandando a explorar en tierras que son reclamadas por Venezuela como venezolanos. De tal manera que el gobierno anda buscando desde hace rato excusas para evadir su responsabilidad frente a la escasez, el alto coste de la vida, la inseguridad personal. Entonces busca la guerra económica, el golpe de Estado, y ahora Obama creo que los ayudó con esta declaración que dio, porque ahora el tema es el antiimperialismo. Pues el problema, ese no es el tema. El tema es la grave crisis social y económica que está viviendo Venezuela y la cual no tiene respuesta por parte del gobierno nacional. Sobre ese punto, responsablemente, insisto, no solo en su condición de dirigente político, diputado, sino como cualquiera de los ciudadanos que nos está viendo a esta hora. Medicinas, alimentos y toda la serie de productos de consumo básico que requiere cualquier persona, cualquier familia. ¿Hacia dónde vamos? ¿Es que acaso estamos peor que cuando comenzamos el año o a finales del anterior, desde aquel evento denominado el Dacazo hacia finales del año 2013, cuando pareciera que entramos en el territorio de otra Venezuela que, por cierto, el Ejecutivo insiste en calificar como una guerra económica? Sí, bueno, no me es grato ser vocero de noticias negativas, porque uno tiene el deber como dirigente de transmitir esperanza y en eso estamos. Y por eso estamos planteando el cambio político para cambiar la situación venezolana que realmente no mejora y por el camino que va no va a mejorar. No va a mejorar porque no hay ningún paso concreto por parte del gobierno para rectificar los errores que han causado esta grave crisis económica después de la más extensa bonanza petrolera que ha tenido el país. Entonces lo que se sigue es persiguiendo a los que producen, persiguiendo a las empresas. Mira, los comerciantes, por ejemplo, están diciendo lo siguiente: hay 300.000 comercios legalizados en Venezuela, funcionando legalmente, y hay 500.000 comerciantes informales, y cada vez se cierra más comercio por la persecución por parte de los fiscales, del gobierno, etcétera, que lo que hace es que se disminuye la actividad comercial. Pero le voy a dar una primicia de las malas, lamentablemente, que señalan claramente que no hay rectificación. La inflación en el mes de enero de este año fue del 11%.
y la inflación del mes de febrero fue del 8%. No lo ha querido publicar el Banco Central. Pero eso implica una inflación anualizada que está llegando sobre 150%. De tal manera que los números son los que dicen la verdad. No ha habido ninguna decisión del gobierno orientada a rectificar de verdad, a decir, bueno, vamos a respetar la propiedad privada de quienes la adquirieron legítimamente, vamos a estimular la producción, vamos en tal o cual dirección, vamos a unificar el cambio. No es posible que en Venezuela siga teniendo 4 tipos de cambio. Lo del CIMADI ha fracasado. Nadie sabe cuánto vale un bolívar en Venezuela. Y lo peor que puede tener una economía es que no tenga precio. En Venezuela nada tiene precio. Nadie sabe cuánto vale un bolívar y por tanto no sabe cuánto vale una cosa. Y resulta que no quieren corregir los temas de fondo que nos han traído en donde estamos. Yo sinceramente pienso, y no lo hago por razones de ser un dirigente de la oposición, que la única solución que vemos en el camino es el inicio del cambio político en Venezuela, eligiendo una Asamblea Nacional que le dé otro rumbo a ese organismo, a esa institución, a ese poder del Estado que tiene la función de controlar y de ponerse al servicio del pueblo y no del gobierno, que es lo que está ocurriendo con la actual Asamblea Nacional, y que sea un paso previo hacia constituir un gobierno de unidad nacional sin excluir a nadie, incluyendo al pueblo que creyó en el chavismo, que simpatizó con este proceso, pero que también está decepcionado, porque el tamaño de la crisis nos obliga a un gobierno de unidad nacional, que es la única manera, a través de la reconciliación entre todos, de poder enfrentar juntos el tamaño de la crisis que está viviendo Venezuela. Barbosa, ¿qué pasó en Venezuela si hasta hace poco relativamente había abundancia de recursos provenientes de la renta petrolera? Pareciera que el problema no es solamente tener o no tener dinero, sino el tema de la gerencia, de la administración. Un político como usted, ¿qué mensaje tiene para el país? Bueno, en ese sentido, por supuesto, que politizar, más bien partidizar a PDVSA, empezando por ahí, que PDVSA no se haya dedicado en esta etapa a su función primordial, que es explorar, producir y comercializar el petróleo, sino a una gestión política, que haya triplicado su nómina y que esté en la situación en que está, que para pagar la nómina tiene el Banco Central que emitir dinero inorgánico, porque PDVSA se está endeudando por esa vía con el Banco Central, en vista de que no tiene cómo pagar la nómina, es una demostración clara de la falta de gerencia, y los escándalos que están ocurriendo nos están diciendo qué se estaba haciendo con el dinero. La corrupción no permitía que se tomaran las medidas necesarias y no permite, porque mantener el sistema de cambio que tiene Venezuela solamente beneficia a quienes están cometiendo actos de corrupción contra los dineros de los venezolanos. De tal manera que el problema de fondo no ha sido falta de recursos, ha sido falta de gerencia y sobre todo falta de voluntad política para rectificar, para reconocer los errores y enrumbar a Venezuela por el camino que le corresponde, un país que merece prosperidad, paz y desarrollo. Pero la idea de aplicar un modelo político totalitario, sectario, perseguidor del que piensa distinto y de atacar al que produce y además despilfarrar los dineros públicos no puede traer sino el resultado que tenemos. Lamentablemente, esa es la realidad. Barbosa, la gente ha comprendido la importancia que usted en este momento le quiere dar a las próximas elecciones parlamentarias, que en algún momento cercano seguramente tendrá una fecha conocida por la opinión pública. En medio de esta desazón y de estas urgencias de la gente por la cola, porque rinda el dinero, por conseguir lo que no aparece fácilmente, ¿tiene tiempo la gente para atender y comprender esa importancia que usted le designa a esas elecciones parlamentarias? Es posible que algunos no tengan el tiempo suficiente o no hayan reflexionado sobre eso. Pero nosotros, que creemos en una salida pacífica, en una salida democrática, que no queremos violencia en Venezuela, y estamos convencidos que la solución solamente viene por la vía de un cambio político, y que ese cambio político se iniciará con la elección de una Asamblea Nacional que se ponga al servicio del pueblo como primera fase para ir hacia un gobierno de unidad nacional. La gente le dirá toda la importancia que tiene. Es la única vía pacífica y democrática que tenemos de cambiar las cosas. Y Venezuela necesita un cambio muy urgentemente, muy rápidamente. Y es este año. Sabemos que cada tiempo que pasa, pues angustia más a la gente y le hace pasar más necesidades. Pero es preferible incorporarnos todos a este proceso de cambio político por la vía electoral, por la vía democrática, que es la vía que impide el enfrentamiento violento entre los venezolanos, cambiar la Asamblea Nacional
y de ahí en adelante profundizar el cambio político que con urgencia está necesitando Venezuela y el pueblo venezolano en general. ¿Qué va a significar el 17 de mayo, fecha de primarias, para la unidad como catalizador de este camino a las elecciones? Va a significar algo muy trascendente. Para nosotros es una obligación política y ética la unidad. La esperanza que tiene el pueblo venezolano puesto en la unidad democrática nos obliga a salir unidos, con un solo candidato en cada circuito, en cada lista de candidatos, para asegurar el triunfo. Y salir unidos y elegir en los circuitos que van por primaria, que son unos 38 circuitos en el país, le va a dar un mensaje a la población en el sentido de que muchos tenemos que hacer sacrificios, incluso renunciando a nuestras propias aspiraciones para lograr un objetivo que es de interés nacional, que es la unidad de la alternativa democrática para que el cambio sea posible por la vía democrática. El 17 de mayo tiene esa gran significación. ¿Cómo han corrido o cómo han continuado algunas de las discusiones, muchas de ellas controversiales, sobre este método escogido de consenso y de elecciones? Bueno, ha continuado, ¿no? Lamentablemente en algunos casos la gente le ha puesto más cuidado a lo instrumental, o sea, al método, que si es por primaria o es por consenso, y no al tema de fondo, a la necesidad de estar unidos para triunfar y que se inicie el cambio político. Creo que se van a convencer de que está en un error. Yo puedo poner mi ejemplo. Yo encabecé por consenso la lista de candidatos del Estado Zulia en el año 2010 y todos los candidatos fuimos por consenso. Y de los 16 diputados a elegir en el 2010, 13 salimos electos, todos por consenso. Algunos fueron en otros estados por primarias y ganaron. El hecho de que sea primaria o consenso no es lo importante. Lo importante es que sean candidatos de verdad, con el que tenga el apoyo de todos y que ganemos. Por ejemplo, los 3 gobernadores que tenemos, la oposición, Capriles, Falcón y el compañero de Amazonas, fueron candidatos de consenso también y ganaron. Eso no quiere decir que las primeras sean malas, las primeras son muy buenas, pero en estos momentos hay que adaptar el método al objetivo de fondo, que es salir unidos, y hay estados y hay circuitos donde el consenso es necesario, y hay otros donde es necesaria la primaria para garantizar la unidad. Y sobre ese tema está trabajando con mucha responsabilidad la Mesa de la Unidad Democrática, para la cual pido pues el apoyo de todos los venezolanos y un voto de confianza, porque está conduciendo frente a dificultades muy grandes este proceso de gran trascendencia histórica para Venezuela. Gracias por esta visita. Encantado de estar aquí como siempre. Hasta pronto y saludos a nuestro querido Estado Zulia.